antes de llegar a Tenosique, 7 kilómetros, fueron secuestrados. Aquí se destacan testimonios de una banda que revela que una banda del crimen organizado que emplea armas de fuego son los que capturan a los migrantes para pedir rescates, porque esto ya se convirtió en un gran negocio. Ellos buscan a migrantes que ya tienen familiares en Estados Unidos, entonces les obligan a llamar y les dicen: mira, me están pidiendo $5,000, $4,000, $3,000, según la negociación. Entonces el familiar que está en Estados Unidos envía el dinero a esta banda de delincuencia y liberan. Si en el caso de que no tengan, pues son obligados a enrolarse al crimen organizado o simplemente los asesinan, como ocurrió con la matanza de San Fernando, ¿no? Bueno, Médicos Sin Fronteras es otra cita y me gustó, por eso lo retomo aquí. Dice: la ruta de Estados Unidos es un camino minado de problemas. Día a día exponen la vida con el único fin de cruzar al otro lado sin saber qué les depara. Bueno, esta es la estación migratoria de Tenosique, ahí en Tabasco. No se logra ver, es una estación realmente que tiene capacidad para 70, 100 migrantes. Y como dicen los del 72, pues están 3 veces, está saturada por 3 esta estación migratoria. Adelante. Este es la sala multiusos del refugio de la 72. Aquí están las 72 cruces de los asesinados en San Fernando. Es dramático, ¿no? Realmente ver todo eso. Algunos no tienen nombre, otros sí tienen nombre. Y esto revela justamente el carácter clandestino, ¿no? de la migración. Adelante. Y bueno, este es un mural, un pequeño mural, que está ahí en el refugio de la 72. ¿No? Y esta frase es muy interesante: serás el que enciende el fuego de la resistencia de los pueblos. Y hay que leerlo en términos de lo que significa la caravana, ¿no? La caravana es como una resistencia, ¿no? Es como la rebelión de las masas, digamos, ¿no? Es una nueva forma de desafiar las fronteras, o es una forma de desfronterización, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, adelante. Bueno, aquí se celebra, ¿verdad?, que el resultado fue exitosa, ¿no? Porque se detuvo entre junio y agosto 56%. La Guardia Nacional, 25,000 elementos, ¿verdad? 14,000, casi 15,000 en el norte y 10,500 en el sur. Rescatados 1,186 que eran transportados en 35 trailers, y la Fiscalía General de la República abrió 778 carpetas de investigación. Porque este es otro aspecto importante. Estados Unidos ha venido reiterando a cada rato, ¿no?, que hay que detener a los criminales, a los que se dedican al tráfico de personas, etc. Bueno, aquí México está rindiendo el informe, los resultados, ¿no? Ahí están, ¿no? 623 fueron presentados ante el juez y se encontró 357 vinculados a procesos por tráfico de personas. ¿Bien? Estados Unidos reconoce el esfuerzo, pero lo primero que dice es que está bien, pero es insuficiente. Queremos ver más acción. ¿Sí? Adelante. Y aquí pues vemos las declaraciones de los funcionarios.
IPENS dice, hay que ampliar la implementación de los protocolos de protección a migrantes y una necesidad de colaborar con el gobierno de México para ampliar estos esfuerzos. Esto es lo importante, ¿no? A mayor grado posible. Bien. Pues hay felicitación a México, estamos felices. Trump lo ha dicho, estamos felices. Pero hay que hacer más. Adelante. Hace unas semanas estuvo Trump en la ONU, en la Asamblea General, y pues se echó su rollo ahí, ¿no? Que otra vez sobre la migración, las amenazas a la soberanía nacional, porque hay una migración incontrolada, y por eso concluye diciendo que por eso no le entró a la firma del Pacto Mundial sobre Migración, porque cada estado se reserva el derecho de admisión. O sea, Estados Unidos no lo firmó, igual que no lo firmó Chile y no lo firmaron muchos otros países, ¿no? Bueno, vean lo que está pasando en Chile ahora, ¿no? Porque una política de cero derechos humanos, ¿no? Adelante. Bueno, pues esta es la famosa frontera. Hay que decir que el invento de la frontera no fue un invento de Donald Trump, que eso ya existía. Incluso se construyó muchos kilómetros de muro y de valla en tiempos de Bush. Y que esto ha sido una retórica, ¿no? Para construir un discurso del miedo. Hasta ahora ni los propios compañeros de partido, los republicanos, han aprobado el presupuesto que pidió Trump para construir el muro. Hasta ahora no hay nada. No hay nada de construcción de nuevo muro. Lo que ha habido, con el dinero que le han dado, con el poco dinero que le han dado, ha ido a reconstruir algunas vallas que ya estaban deterioradas. Pero de nueva construcción no existe. Nada. ¿Sí? Adelante. Bueno, esto es muy interesante porque es parte de lo que ocasionó la caravana. Esta es la frontera, o es la puerta, porque hay dos puertas. Si ustedes han ido o cuando vayan se fijan, en el río, sobre el río Suchiate están los límites, está la puerta de acceso al territorio mexicano y está otra puerta, que es esta, que está en territorio guatemalteco, sobre el mismo puente. Entonces, Guatemala mandó a poner estas púas para que el flujo migratorio de centroamericanos, fíjense, donde iban incluidos guatemaltecos, no cruzaran a territorio mexicano y por lo tanto no siguieran su camino hacia el norte. Bueno, esta es parte del muro de las vallas que están en las playas de Tijuana, en la que divide la frontera norte. Y aquí yo la visité hace como 3 meses. Fue interesante porque aquí, en esta parte, hay rejas. Las rejas son muy chiquititas. Pero ahí, unos días antes, se habían filtrado los migrantes. Y al siguiente día pusieron esto, que se alcanza a ver ahí, alambres con navajas. Y por eso aparece este mural. No muros, ¿no? Aquí es parte de la misma fotografía anterior. Aquí están las vallas y aquí están los migrantes. Este es un migrante hondureño, viene aquí con su familia y es detenido por la Policía Federal de México. Yo me acerqué y les pregunté, bueno, ¿por qué se le llevan detenido? ¿No? Pues es que insultó a los patrulleros de Estados Unidos. Oigan, pues, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces hay una complacencia ahí entre autoridades, pues uno no entiende de qué se trata, ¿no? O sea, aquí la interpretación es que hay una evidente criminalización de la migración
y que pues es un desacato a la autoridad constituida. Bien, adelante. Esta lámina están parte de las organizaciones antimigrantes de Estados Unidos. ¿Sí? Todas estas tienen redes, dinero, recursos, que son parte de lo que en el ámbito de la sociedad civil están ahí presentes para respaldar todas las políticas antimigrantes de Donald Trump. Bien, así es. Y aquí pues se ve ya cómo estos migrantes centroamericanos son capturados por la patrulla fronteriza, les hacen hacer una fila para el registro y llevarlos a los centros de detención. Adelante. Bueno, esta es la foto que ustedes ya conocen, que le ha dado vuelta al mundo, que es una de las fotografías más emblemáticas que recibió un premio recientemente. Y este es el puente, ¿no?, de la fronterizo, el río Suchiate, ¿no?, por donde pasó la primera caravana. Ustedes observan ahí vehículos y el río, ¿no?, y las banderas de México, de Honduras, ¿no? Pues adelante. Esta es otra perspectiva ya sobre la carretera, que verlo, no es lo mismo verlo en la foto que estar ahí. Son horas de caminata, verlos pasar en el calor del trópico extenuante, donde además se veían mamás algunos con carriolitas que se regalaron ahí para transportar a los bebés. Pero podíamos ver de todo, ¿no?, de todas las edades, mujeres, niños, jóvenes, adultos, etc., ¿no? Esta es la segunda caravana, que ya no fueron, vean el muro ahí con alambres de púas. Esto impidió que pasaran. Entonces se aventaron o se fueron por el río caminando. Y aquí se ve el helicóptero de la Policía Federal de México, poniendo en riesgo porque el helicóptero genera muchos remolinos en el agua aquí. Y pues ahí van pasando, por toda la vulnerabilidad que implica, ¿no? Y aquí ya los está esperando la policía. Aquí son vehículos del Instituto Nacional de Migración. Bien. La siguiente. Y aquí pues es la segunda caravana. Miren, contrasten esto con esto, ¿no? Entonces, son bienvenidos, pero no así. ¿O quiénes son bienvenidos? Esa es la pregunta. Creo que esa es la última, ¿verdad? Pues eso es a grandes rasgos lo que quería transmitirles. Ideas, imágenes, para que se hagan una idea global de lo que significa el fenómeno migratorio. Es un fenómeno que va a seguir, como decía, esto no termina, porque en medio de todo pues son causas estructurales, causas profundas. Es multicausal, no se debe nada más a un elemento, sino a muchos elementos que están ahí influyendo en el flujo migratorio. Bueno, yo hasta aquí lo dejo, esperando que haya pues preguntas, comentarios, críticas, autocríticas, abucheos, de todo. Entonces, adelante. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, mi pregunta es respecto a las caravanas, que si piensa que después de la entrega de las visas humanitarias, ¿cómo influyó en las próximas caravanas? Primero se recibe a las caravanas con puertas cerradas, luego se les otorga visas. ¿Esto influyó a que llegaran más caravanas o
o cree que no fue determinante? Bueno, la primera gran caravana, ya les había dicho, son más de 7,000, algunos dicen que 10,000, que pues impactó a todas las autoridades, no sabían qué hacer. Incluso la sociedad civil, todas, por ejemplo, organizaciones de la pastoral de movilidad humana de los jesuitas, se movilizó y decían, bueno, es que no podemos con todo esto, nos rebasa con mucho. No. Y el gobierno mexicano lo que hace es entregar visas humanitarias para resolver momentáneamente el conflicto. Pero inmediatamente la reacción de Estados Unidos es: voy a mandar 10,000 elementos de la Guardia Nacional porque esta es una invasión. Y entonces te pido a ti, gobierno mexicano, que hagas lo mismo. No podemos permitir que se sigan dando de esta manera la entrada del estado de migratorio. Entonces, como vieron en las últimas dos láminas, la segunda caravana migratoria, pues ya México pone la cortina. Es decir, ya no vamos a permitir que sigan entrando de esa manera. Ahora, los que quieran realmente entrar a México tendrán que tramitar esa visa humanitaria en los consulados de su país respectivo, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Pero aquí no los queremos en esta forma de caravana, ¿sí? De manera que eso, más todo el aparato de fuerza de la policía, después de la Guardia Nacional, empezó a generar pues un efecto de, bueno, pues vamos a pensarlo si lo hacemos así. O sea, se fue desistiendo. Incluso yo les diría que se empezó una investigación. Se detuvo a 2 líderes que supuestamente habían organizado las primeras caravanas. Fueron detenidos, identificados. Es decir, estos son los que están organizando las caravanas. Y se empezó a manejar la idea de que en el marco, digamos, de la sucesión o de las elecciones en Estados Unidos, George Soros, que es contrario a Bush, a Donald Trump, estaba financiando las caravanas. Había muchos dólares de por medio para financiar caravanas. Entonces, les menciono esto porque todavía no se sabe bien a bien cómo se han organizado, si hubo organización previa. Lo único que se sabe es que se difundió vía redes sociales, Twitter y demás, que iba a haber, se estaba invitando a hacer una caravana. Y en San Pedro Sula se empezaron a juntar, se juntaron 4,000, ¿no? Y así inició. Y pues hoy ya está más definida la política migratoria de no permitir el paso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la sexta caravana que hubo, ya fueron bien poquitos, fueron 2,000, menos de 2,000. Incluso se habló de una mega caravana de 20,000 que ya no se llevó a cabo. Eso fue más reciente, desde como un mes. La secretaria de Gobernación habló de una mega caravana, pero no se tuvo elementos de certeza como para decir que sí se iba a hacer. Lo cierto es que ya hay una organización muy clara de los aparatos de fuerza del gobierno mexicano y de Estados Unidos para no permitir esto, ¿no? Así que las caravanas a lo mejor en algún momento se van a reactivar, pero todo va a depender de la coyuntura, de las condiciones del momento, ¿sí? Pero yo creo que las caravanas resultaron más negativas que positivas. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista. ¿En qué sentido? En 2 sentidos, diría yo. Porque los flujos migratorios siempre se dieron clandestinamente. El problema es que cuando se hacen de manera masiva,
pues es un pretexto para que el gobierno de Estados Unidos presione y digan, aquí viene la marea, aquí viene la ola migratoria. Esta es una invasión, es la invasión de los bárbaros, de criminales, de drogadictos. Y entonces se le está dando argumentos al gobierno de Estados Unidos para endurecer las medidas. Porque la migración, repito, por lo menos desde el 2000, se empieza a dar de manera sistemática, ¿no? Y bueno, ¿quién decía? Bueno, a excepción de la crisis del 2014, ¿no? Que se pone pues en vigencia el Plan Sur o el programa Frontera Sur. Entonces creo que fue negativo. Y en el segundo sentido de la negatividad, porque no se sabe bien a bien qué pasó con esos 7.000, 8.000. Algunos quedaron por ahí desperdigados a lo largo del territorio mexicano. Otros están en espera de la visa de refugiado en Estados Unidos. Otros no se sabe qué pasó. O sea, no hay una estadística realmente que nos diga, mira, aquí está. Entonces, para mí, el resultado fue negativo. Sí. ¿Tienen otra pregunta? Sí, adelante. Como tal, si Estados Unidos no firmó el acuerdo internacional, pero de cierta manera en una diapositiva afirmaba que cada país era libre de plantear sus propias políticas migratorias. Entonces, pues, tengo esa pregunta de por qué le está exigiendo mayor contribución o mayores esfuerzos a México, si también le corresponde a él, entonces de qué manera son ambos. Sí, es una pregunta muy interesante lo que planteas. Y tiene que ver con algo con la historia, ¿no? Con la historia de Estados Unidos. Ustedes saben que existe una política. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y entonces, para ellos son los que deciden el pulso del mundo, el destino del mundo. Para Estados Unidos nosotros somos su patio trasero. Y igual que para Centroamérica. Bueno, si nosotros somos el patio trasero, Centroamérica, quién sabe qué será, ¿no? Es de los tiliches, ¿no? Que está ahí. Ellos tienen además una doctrina, la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que va mucho en concordancia con esto. Entonces Estados Unidos siempre tiene una doble moral, porque por un lado se dice que es el paladín de la democracia mundial, el paladín de los derechos humanos, pero es el otro discurso, ese es el doble discurso, el otro discurso es lo contrario, porque invade a países, envía sus ejércitos, hay cantidad de muertos, y lo justifica diciendo que es por las libertades, por los derechos humanos, porque esos son gobiernos tiranos, ¿no? Si ustedes siguen un poco los acontecimientos de Venezuela, pues van a ver que es un bombardeo en la prensa todos los días. Hasta en la ONU se echó su rollo. ¿Qué ha dicho sobre Chile y sobre las manifestaciones? Pues tienen calladita la boca, los medios no dicen absolutamente nada. Ha habido cantidad de muertos, manifestaciones por un régimen que ya dio de sí y que ya no va a dar más, que está en crisis. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, no vamos a firmar el pacto mundial de migración, porque cada país, como tú dices, se reserva el derecho de admisión y de instituir su propia política migratoria. ¿Sí? Entonces, esa es una verdad si lo leemos desde el principio de la soberanía nacional. México es soberano en la teoría, pero cuando le amenazan, cuando le dicen te vamos a subir o te vamos a imponer un impuesto a tus mercancías, pues ya se pierde la soberanía, porque no está decidiendo lo que había planteado de un proyecto integral de desarrollo, porque este gobierno entiende que solo así podrá detenerse la migración, que esos jóvenes que están huyendo ahora
que están enrolados en los grupos delincuenciales, en la Mara, o están amenazados por la Mara, ¿sí? Las pandillas juveniles, pues no encuentran condiciones para vivir en su territorio, en su comunidad, entonces se van. Ese es un factor, pero hay otros factores, no hay empleo, hay pobreza, hay exclusión, ¿no? Hay violencia de Estado, hay violencia cotidiana. O sea, no es un lugar vivible, entonces se tienen que ir. Pero vamos con esa contradicción entre decidir la política migratoria y acatar la imposición de un gobierno como Estados Unidos. Ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Con este aumento de la migración y estos problemas que se tiene entre Estados Unidos y los países con los que hizo contrato, que usted, en su opinión, ¿cuál es el panorama que tenemos para el futuro con tantos problemas? Sí, el panorama está, diríamos que no hay claridad en el panorama, todo está oscuro. ¿Sí? No hay claridad porque, como lo dijo Trump y los funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, hasta ahora estamos felices que el gobierno de México esté deteniendo a los migrantes. Pero no es suficiente. La pregunta aquí, para Estados Unidos, ¿qué es lo suficiente? Si es llegar a migración cero, eso es imposible, porque la estadística revela que con muros y muros van a llegar. Y van a llegar porque existe una red migratoria, no de ahora, sino de hace muchos años. Hay lo que los especialistas llaman la economía de la migración. ¿Qué significa la economía de la migración? Que, por ejemplo, ser coyote, ser pollero, es parte de esa economía de la migración. Ellos han constituido una red de paso, de cómo ir burlando la vigilancia a lo largo de lo que llamamos nosotros la frontera vertical, es decir, toda la ruta migratoria. Y claro, cobran ellos. Aquí hay un problema serio, porque entre más se endurecen las políticas migratorias de contención, el precio del traslado de la frontera sur a la frontera norte se eleva considerablemente. Hace algunos años, 5 o 6 años, el costo era de $1,000. Hoy se llega a cobrar hasta $7,000. ¿Y qué significa eso para una familia? Significa hipotecar lo poco que tienen, terreno, juntar su casa, juntar con los familiares, con el que ya está en Estados Unidos, mandarle dinero. Y algunos polleros que son más o menos decentes, te dicen, bueno, yo te hago una oferta, ¿no? La oferta es que si te detienen una vez, te doy un segundo chance y hasta un tercer chance, ¿no? Para que veas que soy buena gente, ¿no? Entonces, por los $7,000 te dan 3 oportunidades y se la